Bienvenidos a Bnei Noach Academy. Mi nombre es Tuvia. Continuemos estudiando el concepto de idolatría, que normalmente la gente piensa que se trata solamente de sentir que hay otros dioses, pensar que hay otros dioses, hacer algo en términos de otros dioses, como por ejemplo hacerles ofrendas, llevarles vino, comer su carne, beber su sangre, etcétera, el vino, etcétera, etcétera. Imagino que muchos saben de lo que estoy hablando. Pero esto no es solamente el único concepto de idolatría, como ya venimos estudiando sobre el enojo, sobre la soberbia, la tzedaka, etc. Ok, la caridad, ya estudiamos sobre estos temas. Pero hay más asuntos. Por ejemplo, la Torá dice en Parshas Kedoshim, no se tornen tras los dioses, entre comillas, y con minúsculas. ¿Qué significa tornarse tras los dioses? Pues aquí hay una prohibición, que ahora voy a explicar, por supuesto, que se trata del concepto de no involucrarse en asuntos que tengan que ver con idolatría, de manera tal que, en particular, esto a pesar de ser una prohibición para judíos, pero en particular para Bnei Noach, que la gran mayoría de ellos provienen de idolatría, porque los criaron de esa manera, porque les enseñaron eso, no sabían otra cosa, nadie está culpando a nadie. Dios libre y guarde, de ninguna manera. Pero el punto es que están acostumbrados a esto y les resulta familiar. Entonces, con más razón, no hay que tornarse tras estos, entre comillas, y en minúscula, dioses. ¿A qué se refiere esta prohibición? Pues, por ejemplo, no hay que leer los libros de ellos. Llámese Nuevo Testamento, todas esas porquerías, no hay que leer esos libros. ¿Por qué? Porque cuando la persona lee esos libros, empieza a tener ideas que están relacionadas a la idolatría. ¿Será que es verdad? ¿Será que no es verdad? De hecho, es parte de esta prohibición de no tornarse tras estos dioses, entre comillas y con minúscula, es no tener pensamientos de dudas al respecto de, pero ¿será que el judaísmo? ¿Y será que Bnei Noach? ¿Y será que el cristianismo? ¿Pero no será el islam? ¿Y no será el budismo? Y quizás Buda haciendo así con los dedos es un fenómeno, es un grande. Estos pensamientos justamente están prohibidos. Esto no quiere decir que está prohibido estudiar, que está prohibido saber, conocer. No, de ninguna manera. Esto es lo que estamos haciendo, entender y conocer. Pero está prohibido tornarse tras de ellos, contemplar estos pensamientos. Una vez que un pensamiento entró en la cabeza, nosotros no decidimos que entra en la cabeza, por así decir. Nuestros pensamientos, simplemente, ¡pum!, surgió un pensamiento. La pregunta es, ¿vas a contemplar este pensamiento? ¿O te lo vas a sacar rápidamente de la cabeza como quien lo empuja con las dos manos a una persona que no quiere estar cerca de esa persona? Ok, entonces, hablamos del tema de leer sus libros. Hablamos del tema de tener pensamientos, contemplar pensamientos que tienen que ver con la idolatría. Por ejemplo, sentir el aroma de sus inciensos que hacen para idolatría. No estoy hablando de un perfume que uno compra en el free shop, en el aeropuerto, etc. Estoy hablando de un incienso hecho, por ejemplo, los hindúes tienen muchísimos inciensos y aromas que tienen que ver con las idolatrías de ellos. Tal incienso tiene que ver con tal dios y tal otro incienso. Pues esto está prohibido, sentir el aroma de estas cosas. Está prohibido entrar, por ejemplo, en una iglesia, en un templo de idolatría. ¿Por qué? A pesar de que uno no vaya a hacer idolatría, pero, como dijimos antes, esto te va a llevar a tener pensamientos que no corresponden y por la familiaridad que las personas en general, Bnei Noach, tienen con esto, te va a llevar a volver a todas esas cosas. Está prohibido escuchar la música de ellos. Y un punto fundamental, importantísimo, está prohibido entrar en discusiones con ellos al respecto de si la Torá es verdad, no es verdad, el judaísmo es verdad, o que Yoshke, o esto o lo otro, el que está colgado. De ninguna manera. Por un lado, esas discusiones no llegan nunca a ningún lado. Y por el otro lado, esas discusiones pueden volver a generar dudas en la cabeza, contemplar pensamientos que no corresponden, y esto es justamente lo que quiere decir no tornarse tras estos dioses con minúscula y entre comillas.